grueso de los países, el 80% de los países comerciaban fundamentalmente con Estados Unidos, ahora esto se ha dado la vuelta totalmente. De alguna manera es como una especie de plan Marshall, pero inverso, ¿no? En el que Estados Unidos no pone el dinero, pero sí que obliga a la compra de productos estadounidenses o de, elementos financieros a nivel estadounidense, bueno, pues para mantener esa posición de hegemonía a nivel global. Pero hay una parte energética absolutamente central. Claro. Y aquí Estados Unidos tiene una posición, de ventaja clara respecto a China. Y Rusia, una de sus cartas, ¿no?, pues también para colocarse a nivel global es claramente la energética. Trump lo que está planteando es un proceso neoimperialista para el cual está utilizando pues esas trabas arancelarias. Yo creo que lo que tenemos que entender es que vivimos un mundo en el que la escasez es un elemento central a la hora de pensar en las políticas que llevamos a cabo. Y muchos de los mismos minerales estratégicos que hacen falta para las renovables, hacen falta para el despliegue militar. Las energías renovables en su formato industrial no pueden sustituir a los combustibles fósiles. Si las cuentas no salen desde el punto de vista climático, ecosistémico, material o energético, tendremos que ponerlo sobre la mesa. Creo que una de las características del momento histórico en el que nos encontramos es que está todo muy abierto, que es todo muy impredecible y que pequeñas transformaciones, pequeños cambios, pequeñas articulaciones pueden generar pues unos vuelcos de la historia pues muy grandes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Río Arriba, un programa de entrevistas del Salto TV en el que vamos a nadar en las aguas revueltas de la economía junto a invitados e invitadas que nos van a mostrar que se puede ir contra la corriente y no ahogarnos en el intento. Precisamente ahogarnos podría ser uno de nuestros destinos que nos depara si no empezamos a tomarnos realmente en serio la crisis climática a la que nos enfrentamos. Cada vez son más habituales los desastres naturales provocados por las consecuencias de dicha crisis. Y las consecuencias de las que me refiero, totalmente palpables en la población, no se refieren a países del sur, sino que ya lo vemos en sitios tan cercanos como los efectos devastadores de la Dana en Valencia. Pero en cambio, parece que los movimientos geopolíticos van en una dirección opuesta y además muy peligrosa. Los nuevos imperialismos, como los que estamos viendo con Trump amenazando con quedarse Groenlandia, o con el Canal de Panamá, o incluso la invasión de Putin en Ucrania, e incluso el proceso de rearme de la Unión Europea, están totalmente alineados con los intereses geoestratégicos sobre las fuentes de energías y sobre los materiales necesarios para la independencia energética, pero también muy relacionados con esa independencia y ese rearme militar. Los sueños de una transición verde están mutando a gran velocidad a discursos belicistas y doctrinas del shock sobre supuestos peligros. Como dice nuestro invitado de hoy, hemos pasado del verde ecológico al verde militar. Y todo esto, además, sigue alimentando una economía capitalista y extractivista que sigue enfocándose en la búsqueda de un crecimiento infinito en un planeta con unos recursos finitos, empujándonos hacia un colapso o hacia un decrecimiento a la fuerza que no tendrá nada de justo y ecosocial. A no ser, claro, que empecemos a organizarnos y a imaginar otras formas de lucha y de autoorganización. Para hablar de todo ello y también de las alternativas o estrategias políticas y ciudadanas que podríamos seguir, hoy en Río Arriba tendremos a Luis González Reyes. Luis trabaja en temas relacionados con el ecologismo, la economía y la pedagogía. A nivel laboral, él es socio de la cooperativa Garúa, que se dedica a facilitar las transiciones ecosociales. También trabaja en FUEM, donde es el responsable de educación ecosocial. Como activista es miembro de Ecologistas en Acción, amigo de esta casa del Salto y participa en varias experiencias injustas y resilientes como Entre Patios, que es un proyecto de vivienda, o El Arenero, que es un proyecto de crianza. Es autor o coautor de un montón de libros, entre ellos destacan La espiral de la energía y De crecimiento de qué al cómo. Río arriba. Luis,
bienvenido a Río Arriba. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Nada, encantadísimo de estar aquí contigo. Venga, Luis, vamos al lío. Vamos a empezar por lo global. Vamos a irnos un poquito a la geopolítica. Además, la actualidad está que trina, ¿no? Sobre todo con el señor Trump, que no nos deja ni respirar ni un día aquí en las redacciones de los medios. Nos lleva una tras otra. A ti, precisamente, te quería preguntar empezar preguntándote por estos nuevos movimientos que ahora se dicen geopolíticos, pero casi que son el viejo imperialismo, ¿no? Hemos visto cómo el señor Trump se quiere hacer con Groenlandia, además un territorio que pertenece o que está anexionado a un país de la OTAN. O sea, vamos, que se la suda absolutamente todo y vemos cómo hay un nuevo imperialismo con temas de materiales raros, etcétera, ¿verdad? Sí, yo creo que la política de Trump hay que intentarla mirar como una globalidad, porque yo creo que todo encaja bastante bien. O sea, creo que es una política bastante coherente, ¿no? Eso que dicen de que no tiene un plan... No, yo creo que tiene un plan. Otra cosa es que las cosas luego le salgan o no le salgan, pero yo creo que tiene un plan y tiene un plan trazado y todo, ya digo, a mí me parece que encaja bastante bien, ¿no? ¿Qué veo yo detrás de toda esta historia? Yo creo que hay una lucha geopolítica por la hegemonía a nivel global, entre Estados Unidos y China fundamentalmente, pero la Unión Europea desempeñando su papel, o Rusia desempeñando su papel, pero sobre todo Estados Unidos y China y demás, ¿no? Y en esa lucha, pues yo creo que Estados Unidos se ha dado cuenta que en el plano productivo y comercial pues está perdiendo y lo más probable es que siga perdiendo. Así que es como un repliegue que plantea hacia pues capitalismos más regionales, más cerrados sobre sí mismos, pero claro, más cerrados sobre sí mismos requieren de unos materiales para que eso pueda ser una realidad. Y esos materiales, que en parte los tiene Estados Unidos en su subsuelo, por ejemplo, combustibles fósiles, en otra parte no los tiene, pues por ejemplo, muchos minerales absolutamente determinantes, por ejemplo, para toda su industria militar. Y ahí es donde está Groenlandia. Ahí está el interés pues, por unos recursos que existen en la isla. Estamos hablando de decenas de minerales ahora mismo absolutamente estratégicos en las industrias más punteras, ¿no? Y más desarrolladas tecnológicamente y que están en disputa pues, entre Estados Unidos, la Unión Europea y bueno, y quien pueda ir por allí, ¿no? Porque China también tiene un pie puesto, ¿no? Dentro de lo que es Groenlandia, pues a través de sus inversiones, por ejemplo, en las mineras australianas. Leía un dato leyendo sobre esto de Groenlandia que la verdad es que me dejó perplejo, y es que otro de los atractivos de Groenlandia es que esperan que cuando haya los deshielos se abran nuevas rutas comerciales. Tú bien has dicho, ¿no?, que Estados Unidos se está quedando un poco atrás, ¿no? China lleva mucho tiempo invirtiendo en lo que llaman la nueva ruta de la seda. Me flipa, me deja perplejo que estas grandes potencias estén pensando en el deshielo como casi una oportunidad, ¿no? Cuando lo que nos estamos enfrentando es una crisis climática que puede arrasarlo todo con este deshielo. Es una doble oportunidad y además en más de un sentido. No solamente las rutas comerciales, que por supuesto también, ¿no? Todas las rutas árticas que se están abriendo y que hay ahí pues una disputa al respecto de quién las controla, ¿no? Porque tiene que ver pues, con quién se lleva esa parte del beneficio, sino que Groenlandia ahora mismo lo que está más o menos explorado y más o menos claro de cuáles son sus reservas es la parte deshelada, que es, digamos, de forma somera, la costa. Pero todo el interior, que en realidad es el grueso de la isla, una isla gigantesca e inmensa, bueno, pues tiene una parte todavía no suficientemente explorada de posibles recursos y que desde luego conforme vayan avanzando los procesos de deshielo, pues van a ser mucho más fácilmente accesibles, ¿no? Así que es una perita en dulce muy importante y de ahí pues este nuevo imperialismo estadounidense que habla de que las va a tener por las buenas o por las otras, la conquista de Groenlandia. Y en el otro lado también en rutas comerciales está el Canal de Panamá, que también hemos visto como con una agresividad alucinante, incluso hablando de mandar al ejército, Trump ha dicho que el Canal de Panamá tiene que estar absolutamente controlado por ellos y no por China. Claro, porque en este contexto en el que a lo mejor se van abriendo pues nuevos capitalismos regionales que vayan controlando determinadas regiones, América Latina sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos y van a intentar mantener ese patio trasero claramente. Y en ese patio trasero hay espacios muy determinantes. El Canal de Panamá claramente es uno de ellos, ¿no? Que no solamente le permite la conexión, ¿no?, entre los dos grandes océanos, sino que le permite también pues, poner un pie, claro, pues, en el centro del continente, aparte de impedir y torpedear pues, el desarrollo de su principal competidor, de China, ¿no? Así que esto encaja como anillo al dedo, ¿no?, con esta mirada, ¿no?, que yo interpreto de esa nueva geopolítica y reconstitución pues, de esa lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. Has dicho que
todo encaja dentro de un plan, ¿no? De que este señor al final, aunque creamos que es un loco, no deja de dar puntadas sin hilo, ¿no? Los aranceles, ¿cómo ves la guerra comercial que está haciendo ahora Trump dentro de esa batalla? A mí, personalmente, me da la impresión de que estaba intentando acojonar a todo el mundo, pero que ahora que le están contestando los países, ha tenido que dar un poquito de marcha atrás. Pero no sé cómo ves cómo encaja tú esta estrategia dentro de toda esa batalla por la hegemonía y batalla por los recursos que está librando. Yo creo que esto que tú estás planteando, yo creo que es un órdago negociador, ¿no? Uh-huh. Y ahora entro en ello, pero creo que también es un elemento de decir, mira, es que me estoy dando cuenta que mientras a principio de siglo el grueso de los países, el 80% de los países comerciaban fundamentalmente con Estados Unidos, ahora esto se ha dado la vuelta totalmente. 2/3 de los países a nivel global con quien comercian fundamentalmente es con China. Parece que aquí estamos perdiendo la partida, ¿no? Claro. En el plano comercial y productivo. Pero cuando además nos vamos a sectores estratégicos, el de la automoción o el que podría ser pues, el de la inteligencia artificial o el de las renovables, que son centrales, ¿no? Pues en el desarrollo del capitalismo actual, China claramente está ganando también la partida a Estados Unidos. Así que yo creo que hay una parte de los aranceles que es decir, vale, si esto no lo voy a ganar, pues tampoco te voy a dejar a ti que lo ganes, ¿no? Y voy a romper y voy a torpedear pues toda esta construcción del entramado global pues de comercio, de producción y consumo. Y creo que hay una parte de esto que tiene que ver con esto. Pero la segunda parte, y comparto contigo esto de te voy a mandar aquí unos aranceles que te mueren, ¿no? Y a partir de ahí voy a tener una estrategia negociadora potente. Creo que esto también está desempeñando un papel determinante. Porque claro, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor del planeta. Si no consigues vender en el mercado estadounidense, pues la sobreproducción china pues mal le va a ir, o esa industria cada vez más renqueante europea pues también le va a ir mal. Así que decirte, mira, te subo los aranceles un 25, un 50, un 80%, bueno, pues esta inflación arancelaria que estamos viviendo, yo creo que tiene que ver con decir, bueno, ahora te los bajo si acaso, o no te los subo tanto, a cambio de que pues me compres bonos del Tesoro estadounidenses, a cambio de que me compres armas a mis empresas, ¿no? Y podamos ir, pues, de alguna manera desarrollando ahí una serie de elementos, ¿no? De alguna manera es como una especie de plan Marshall, pero inverso, ¿no? En el que Estados Unidos no pone el dinero, pero sí que obliga a la compra de productos estadounidenses o de, elementos financieros a nivel estadounidense, bueno, pues para mantener esa posición de hegemonía a nivel global. Me ha gustado mucho esto del plan Marshall a la inversa, me parece un concepto bastante acertado. Voy luego al tema del rearme, pero hay otro de los factores, otro de los productos de exportación que no has citado y yo creo que es bastante importante y te quería preguntar, que es la exportación del gas licuado, ¿no?, proveniente de fracking. De hecho, hemos visto cómo Estados Unidos, que es algo que no suele ocurrir mucho, salvo en pequeñas islas que de repente encuentran un yacimiento de petróleo, pero se ha convertido casi de un país importador energético a exportador gracias a esto. O sea, al final a Estados Unidos la guerra en Ucrania le ha venido perfecto para convertirse en un exportador. ¿Qué papel crees que también juega ese nuevo rol estadounidense de exportar este tipo de gas? Yo creo que absolutamente central. En esta lucha hegemónica, ¿no?, pues hay un papel que tiene que ver con la economía productiva, con el comercio, hay un papel de la economía financiera, hay una parte militar, otra parte cultural, que igual podemos ir hablando de algunas de ellas, ¿no? Pero hay una parte energética absolutamente central. Claro. Y aquí Estados Unidos tiene una posición, de ventaja clara respecto a China. Tiene muchos más recursos fósiles en su subsuelo que los que tiene China, con toda esta explotación del fracking, o lo que acaba de sacar ahora otro nuevo decreto de Trump, ¿no?, diciendo que va a reabrir pues explotaciones de carbón y las va a volver a animar, ¿no?, y que tiene que ver con trabajar esta parte fósil, ¿no? No solamente trabajarla porque tienes pues una autonomía relativa a nivel energético, sino porque también torpedeas al resto, ¿no? Y aquí vuelve a tener un papel el canal de Panamá, por ahí pasan pues una parte importante de los petroleros a nivel global, claro, ¿no? Tiene un papel pues todo esto de la voladura del Nord Stream, ¿no? Pues ese gasoducto que conectaba Rusia con la Unión Europea, ¿no? Y que, parece que es más que probable que Estados Unidos pueda estar detrás de ellos, el principal beneficiario, ¿no?, de toda esta historia. Sí. De manera que, claro, Estados Unidos consigue mantener los recursos fósiles, que además estoy seguro que la administración Trump sabe que se van agotando y que estamos en situaciones de escasez crecientes, ¿no?, de ellos, y esto le coloca en una posición competitiva a nivel global gigantesca, porque no hay
un recurso energético comparable a lo de a los fósiles, porque son altamente densos, porque están en formato stock, los puedo usar cuando me dé la gana, porque cuando tienes muchos tienes una capacidad pues muy potente, ¿no?, de hacer un montón de cosas, y esto le coloca en un papel ganador, y creo que es una de las herramientas centrales que va a utilizar, bueno, que de hecho está utilizando ya, ¿no?, pues en su lucha por la hegemonía global. Y aquí nuevamente vemos que Groenlandia tiene carbón, o vemos que Ucrania, ¿no?, que es otro de los elementos, ¿no?, de este imperialismo estadounidense, ¿no?, con este rollo de cómo vamos a negociar la paz en Ucrania, bueno, pues también tiene reservas carboníferas, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que esto es un papel central, es un elemento central de lo que está pasando. Claro, ¿está Rusia, tú crees, también practicando ese tipo de imperialismo con Ucrania? O sea, me quiero decir, imperialismo lo está practicando, quiero decir, si crees que está basado también en los recursos de Ucrania. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con los recursos minerales ucranianos. Ucrania no es que tenga una riqueza gigantesca, pero tiene recursos apreciables, pues por ejemplo de litio, o por ejemplo de cobre, de algunos de estos que son absolutamente centrales dentro de la economía actual, ¿no? Yo creo que esto está desempeñando un papel en el ataque ruso, ¿no?, sobre el suelo ucraniano. Creo que el papel energético también, no tanto por los recursos energéticos que pueda conseguir, que Rusia en esto es bastante rica, sino en controlar ese flujo de recursos hacia Europa. Si nos remontamos atrás, ¿no?, cuando empieza todo el conflicto ucraniano, los primeros coletazos del conflicto tienen que ver pues con que te corto el gasoducto que va pues a abastecer a Europa, claro, porque Ucrania estaba tomando parte de ese gas, porque bueno, había ahí como unos elementos de lucha por quién controla pues las rutas gasísticas, las rutas energéticas, porque esto es central también en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Así que yo creo que aquí está desempeñando también un papel central, y Rusia, una de sus cartas, ¿no?, pues también para colocarse a nivel global es claramente la energética. Es lo que le pasa, igual que Estados Unidos, es su punto fuerte. Claro. Yo te confieso que parece que vamos hacia un desastre, ¿no?, en esta lucha geopolítica, pero tiene su morbillo ver la globalización hundirse a pedazos, ¿no? Esto de los aranceles, ¿no?, de que ya lo vimos en la pandemia, ¿no? Ya lo del el just in time, de producir allí las cadenas globales en todos los lados, se han ido cambiando por voy a producir en los países en los que tengo buen rollo para poder siempre tener un acuerdo comercial, etcétera, ¿no? O sea que yo reconozco que ver al imperio caer tiene su parte de gracia. Justo ayer estábamos hablando en un grupo de Telegram, unos amigos, ¿no?, y alguien me preguntaba, Yago, explícanos esto de los aranceles, que no entendemos nada, ¿no? Y después de explicar 4 cosas, dijo una compañera, una amiga, dijo, joder, al final lo que no ha conseguido el ecologismo, que es que todos consumamos localmente, lo va a conseguir el señor Trump, ¿no? Es un poco irónica, el planteamiento, pero ¿tú crees que se nos abren nuevas oportunidades con esta nueva era de la desglobalización? Voy a empezar por el no y luego voy a lo mejor a alguna cosa que sí que se nos abre, ¿no? Y empiezo por el no porque, claro, yo vengo de un proceso político en el que la lucha contra la globalización ha sido absolutamente central y en el que hemos estado pidiendo trabas arancelarias, entre otras muchas medidas, pues para de alguna manera hacer economías más locales, que nos permitan pues consumir menos combustibles fósiles en el transporte, tener pues territorios más vivos, aumentar la autonomía económica. Hay un montón de elementos que tienen que ver con ese proceso de desglobalización por el que hemos luchado. Pero claro, que esto no es lo que está planteando Trump. Trump lo que está planteando es un proceso neoimperialista para el cual está utilizando pues esas trabas arancelarias. Repito, creo que lo que estamos viendo es la construcción pues de unos capitalismos regionales con una extracción y una utilización masiva pues de recursos naturales y, por supuesto, una explotación masiva de esas poblaciones que están ahí, ¿no? Porque nos podemos imaginar que los beneficios no van a llegar a la población groenlandesa, sino que van a llegar pues todos los impactos, los pasivos ambientales de una minería que es absolutamente depredadora de las personas y del territorio, ¿no? Así que lo que encontramos no es un proceso de desglobalización que tenga que ver con un internacionalismo, sino que lo que vemos es un proceso de desglobalización que tiene que ver pues con un proceso de imperialismo, ¿no? Que es claramente lo que no queríamos. Pero esto no quiere decir que no se abran oportunidades dentro de todo ese proceso, ¿no? Oportunidades que tienen que ver con que esos espacios de poder que veíamos lejanos, ajenos, muy metidos dentro del plano financiero, se pueden hacer un poquito
por lo menos más cercanos, ¿no? Más aterrizados en los territorios que podemos tener un poco más cerca, ¿no? Y desde ahí, pues la capacidad de influencia, la capacidad de lucha, la capacidad de resistencia, bueno, pues tal vez pueda aumentar, ¿no? Y se nos abran ahí algunas oportunidades. Y luego hay alguna parte, pues de las políticas, bueno, pues que no con esa intención, pero que de rebote, pues pueden tener algunos beneficios ambientales, pues bueno, recortar el transporte siempre está bien. Claro. O lo que tiene que ver con procesos, pues de hacer pues más cercano, ¿no? La producción y el consumo, Relocalización, ¿no? un poquito de construcción de etcétera. autonomía, bueno, pues también puede abrirnos algunas oportunidades si somos capaces de disputar, ¿no? Pues unos niveles de justicia social y que no ocurra todo lo contrario, que es lo que ahora mismo está sobre la mesa. Claro. Yo, pues, por seguir con este tema que me parece muy interesante, yo sé que igual tú no estás en la misma línea porque nunca has sido como defensor de que sea el gobierno, los gobiernos, los estados, quienes tengan que tomar estas iniciativas de cambio, sino la ciudadanía, que es lo que sueles defender tú. Pero sí que es verdad que por seguir con el tema de las líneas abiertas y las oportunidades abiertas, sí que yo estoy viendo como cosas en los últimos años, que sé que no es porque la Comisión Europea se ha vuelto comunista, ni mucho menos, pero sí que hay un mayor nivel de intervencionismo en lo que ellos llaman los mercados estratégicos, ¿no? La energía, el tema de las baterías, ¿no? El que ahora España esté poniendo encima de la mesa no sé cuántos miles de millones para hacer una fábrica de baterías, o que Europa quiere hacer una de microchips para no depender de países asiáticos, etcétera. Sí que es también un cambio en lo que es el concepto de la relocalización, ¿no? O sea, que yo creo que sí que por desgracia, como tú bien dices, es más una cuestión de geopolítica y de bloques, ¿no? De que avanzamos hacia una política de bloques y Europa, como quiere ser uno y potente, pues sí que está cambiando, ¿no? Entonces, aquí sí que vemos también como que los mantras del libre mercado se están hundiendo en la Unión Europea, ¿no crees? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, lo que nos encontramos es que ese capitalismo que siempre ha estado íntimamente ligado al Estado, pues ahora necesita mucho más de esa intervención. Lo hemos visto desde la crisis del 2007-2008, con esta generación gigantesca de liquidez, lo volvimos a ver en el 2020 con una generación todavía más gigantesca, ¿no? O lo estamos viendo pues con ese control de sectores determinados, ¿no? Y si no control, por lo menos pues una ayuda, un apoyo pues explícito, ¿no? Pues por parte de los Estados, Unión Europea, pero también los Estados-nación, ¿no? Que conforman la Unión, pero también lo vemos en Estados Unidos o lo vemos en China, ¿no? Esto está atravesando, ¿no? De alguna manera el capitalismo global, ¿no? Creo que el punto débil desde el punto de vista emancipador, bueno, hay varios, pero uno central es que en realidad todo esto depende de que salga bien la jugada económica, porque tú vas a poder seguir inyectando dinero en la economía si la economía crece. Si llega un momento en el que esto no funciona, ¿no? Y que esto no consigue reactivar, bueno, pues lo que vamos a tener es una deuda pública gigantesca sin una capacidad de restitución de esa deuda, pues porque no genera actividad económica dentro de toda esta historia, ¿no? Así que, bueno, creo que dentro de sus propios parámetros esto puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Dependiendo de hasta qué punto llegue, pues los planes de recuperación que tienen sobre la mesa, ¿no? Y es difícil pensar que vayamos a entrar en una senda de crecimiento sostenido en un contexto de crisis ecológica cada vez más pronunciada, de desglobalización y políticas más regionales, ¿no? Y en la cual pues la Unión Europea, dentro de los distintos marcos, pues de los distintos bloques, ¿no? Y de las distintas potencias, claramente está en una posición de muchísima más debilidad si lo comparamos con Estados Unidos y con China, indudablemente. Claro. La Unión Europea internamente, con el tema volviendo a lo de el imperialismo, Groenlandia, a buscar, la Unión Europea lo que ha hecho con la excusa esta de que necesitamos esa independencia en los minerales, como antes yo creo que podíamos sangrar más a los países del sur, pero ahora en esta geopolítica de bloques necesitamos sangrarnos a nosotros mismos, igual que Estados Unidos está haciendo con el fracking en sus propias tierras. Se han aprobado 47 proyectos de minería de materias raras, ¿no? 47 proyectos extractivos, 7 de ellos en España, muchos de ellos en Extremadura, etcétera. ¿Cómo encaja esto, no? Estamos abriendo o sea, al ser estratégico, la ecología va a quedar siempre en un segundo plano, ¿no? Encaja claramente en ese marco, ¿no? La Unión Europea desesperadamente necesita recursos energéticos y minerales porque es que ya ha esquilmado los que tenía, ¿no? Ese proceso de industrialización que empieza a finales del 18, ¿no?
y se extiende en el 19 y durante todo el 20, pues ha hecho que, bueno, pues el subsuelo europeo esté agotado, ¿no? Y claro, esto es absolutamente central para el funcionamiento del capitalismo. No hay desarrollo del capitalismo industrial, urbano, como el que entendemos, sin un uso masivo de energías, y no de cualquiera, de energías fósiles, y un uso masivo de materiales, y no de cualquiera, sino de minerales. Así que, bueno, pues aparte de este proyecto, pues también imperialista por parte de la Unión Europea, y por ahí van los tiros del rearme, hay una cosa de necesitamos extraer a nivel interno. Pero ojo, cuando miramos un poquito más el detalle de todos estos proyectos que acaba de aprobar la Unión Europea, no todos en realidad son de minería directa. Hay algunos que son de minería, otros que son de reciclaje, otros que son de tratamiento, pues, de los minerales, ¿no? Pues de puesta en marcha, ¿no? De lo que vas a necesitar, y otros que tienen que ver de sustitución de unos usos por otros. Y cuando nos vamos a ver en qué lugares se han colocado cada uno de los usos, lo que descubrimos es que en la península ibérica, en Grecia, en el este de Europa y en la parte periférica de Escandinavia es donde está la minería, en ningún otro lugar de Europa. En el centro de Europa, en Francia, en Alemania y demás, ¿qué es lo que tenemos? Pues las fases avanzadas del proceso industrial. Los procesos de reciclaje, los procesos de transformación de esos minerales. Claro. Y bueno, pues lo que volvemos a ver es una relación centro-periferia dentro del propio marco de la Unión Europea, ¿no? Los lugares periféricos, pues nos comemos pues toda la mierda del impacto ambiental brutal que tienen los procesos mineros, mientras los espacios centrales se llevan pues la parte añadida de valor y que luego además pues tienen unos impactos ambientales no pequeños, pero desde luego mucho menores que la minería. Entendamos que la minería cada vez tiene impactos mayores porque como tenemos concentraciones cada vez más pequeñas de mineral, tenemos que remover cada vez mayores cantidades de piedra y esto pues nos genera una situación pues cada vez más insostenible. O sea, vamos a pasar de ser el bar de Europa a la mina de Europa, ¿no? Sí, o incluso sin ser incompatibles, ¿no? Podemos ser el bar más la mina, ¿no? Exacto. Porque, claro, la Extremadura... mina está en el interior y la... Exactamente. Ahí no hay turismo. Pues Extremadura, o bueno, en general toda la franja con Portugal, que es donde está el grueso de los proyectos mineros que se están planteando ahora, esto no era donde estaba la parte turística. Así que, bueno, lo que aguanta el turismo... con lo que aguante con el cambio climático, ¿no? Cada vez más calor, cada vez más problemas de recursos hídricos, cada vez más subida del nivel del mar, bueno, pues seguirá ahí tirando, ¿no? Mientras tanto, pues vamos a sacar también, pues en explotación, pues esos recursos mineros, pues de esos territorios además más despoblados y en los cuales, bueno, pues tendremos que articular resistencias claramente. A mí, personalmente, sí que hace un par de años este giro de la Comisión Europea tras la pandemia y tal, sí que me daba como... ciertos vestigios un poco de, oye, lo que he comentado antes, ¿no? Igual hay una oportunidad de rascarle aquí a la Comisión Europea que cambie un poquito las reglas de la Unión Europea. Pero, como todo lo bueno cuando confías en esta gente dura mínimo, la salida, por supuesto, a la que han llevado, que es el tema al que quiero avanzar ahora, es el tema del rearme, ¿no? O sea, de repente... pasamos de hablar de sectores estratégicos como la energía, la electrificación, etcétera, ¿no? La alimentación nunca lo ha sido, bueno, aunque la PAC nos gastamos un buen dinero, pero nunca ha sido la soberanía alimentaria, yo creo, algo considerado tan estratégico. Pero de repente lo que aparece es el armamento, ¿no? Además es muy curioso cómo sale el señor Mario Draghi haciendo ese, lo siento, lo hemos hecho mal, ¿no? En su informe diciendo que hay que gastarse 800.000 millones. El informe va a quedar en un cajón, por supuestísimo, pero de repente nos vamos a gastar 800.000 millones en aumentar el gasto. Yo creo que va totalmente relacionado, sí, ¿no? Sí, con sí. esto de la autonomía estratégica, las energías de Estados Unidos, ya casi más que las armas, al final yo creo que va muy relacionado también con el tema de la independencia en materia de recursos, pero claro, necesitamos aumentar el gasto en esto. Vamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Añado ahí algunas cosas, pero justo en esa línea, ¿no? Claro, en esta lucha por la hegemonía, la Unión Europea lo tiene bastante complicado, ¿no? Lo tiene bastante complicado porque a nivel energético no tiene, ¿no? Y las energías renovables no dan las características que necesita el capitalismo, son un complemento, pero nunca pueden ser la base energética del formato que tenemos en la actualidad, ¿no? Así que esta apuesta que ha tenido por las renovables, bueno, pues es de alguna manera algo obligado, pues porque no tenía otro remedio, pero que tenía también un recorrido relativamente corto, ¿no? A nivel productivo, industrial, pues, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? Un proceso de desindustrialización en Alemania brutal, ¿no? Cerrando fábricas de coches, es como el tótem, ¿no? Yeah. De la industria europea, Alemania, y además el tótem, el coche, ¿no? Bueno, claro. Pues esto ya lo estamos viendo, ¿no? Con un proceso tremendamente complejo, ¿no? Y en ese marco, ¿no? Pues es en el que surge toda esta historia del rearme. El rearme
no tiene nada que ver con Rusia. Claro. El ejército europeo es mucho más grande, mucho mejor dotado Ya, que el ejército ruso, ¿no? Con un presupuesto notablemente mayor. No olvidemos que Rusia no es capaz de controlar Ucrania. Se ha quedado en una frontera aproximadamente estabilizada ahí, en el frente de juego, ¿no? No pensemos que esto puede extenderse pues, más allá de Europa. La jugada no tiene nada que ver con Rusia, sino que la jugada del rearme europeo tiene que ver con que Europa, a pesar de intentar buscar recursos en su subsuelo, sabe que los tiene que buscar de fuera. Claro. Y en un mundo pues, de capitalismos regionales cada vez más enfrentados, ¿no? Y en el que ve que Estados Unidos va a saco a por sus intereses y que no va a velar por los intereses de la Unión Europea, pues tiene que rearmarse pues, para conseguir pues, tener su propio patio trasero, y aquí pues, el papel de África probablemente va a ser absolutamente central, ¿no? Como ¿Crees un que lugar... nos estamos preparando para una nueva era imperialista europea? Yo creo que sí. Lo que pasa es que Europa, dentro de donde va a poder, ¿no? Pues África, pues el este de Europa, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con este belicismo, ¿no? Con el tema de Ucrania. Claro, Ucrania es un pastelillo, ¿no? O sea, que Sí. no solamente tenemos estos minerales, ¿no? Sino que tenemos un suelo fértil, muy fértil, uno de los suelos más fértiles que hay en Europa. Y esto, bueno, pues es verdad que la agricultura no es un gran negocio, pero sin agricultura lo demás Tampoco, no funciona, ¿no? claro. Así que, bueno, esto yo creo que hay un papel ahí determinante. Y claro, y esto además está chocando con toda la apuesta de las renovables, porque en una situación de crisis mineral no hay minerales para todo. Claro. Y muchos de los mismos minerales estratégicos que hacen falta para las renovables hacen falta para el despliegue militar. Así que, bueno, pues lo que vamos a ir viendo es que esos recursos escasos va a haber que ir escogiendo, y los gobiernos van a intentar escoger entre... pues apuesto por lo militar que me permita tener pues una especie de reina roja, ¿no? Una carrera constante de tener ejércitos para poder conseguir más recursos para gastarlos en ejércitos que me den pues más recursos, o en esa parte pues de las renovables, y veremos cómo va evolucionando la cosa, ¿no? Parece que por ahora la apuesta está girando y virando claramente pues a esa mirada militarista, en gran parte pues impulsada por el giro en el gobierno estadounidense. Ujú. Bueno, por el giro estadounidense, pero que ya no lo venían Sí, dejando sí, caer sí, sí, desde sí. hace un tiempo, ¿eh? Que Sí, yo sí, sí. lo he dicho, lo hemos hablado en la redacción un par de veces en estos días, ¿no? Que ahora el miedo, la doctrina del shock está siendo más bestia, pero hay medios españoles sí. que llevan 2 años hablando de la vuelta al servicio militar y cosas así, ¿no? O sea, que ya venían antes. Voy a coger todos estos temas que hemos hablado y me lo voy a llevar al plano estatal, ¿no? Y además que acabas de citar los gobiernos. Me refiero al militarismo, los dos verdes, ¿no? El verde militar y el verde ecológico. Porque además has hecho una dicotomía que me parece como muy, muy interesante, ¿no? De qué hacemos, ¿no? Lo militar o lo ecológico, la transición o el rearme, etcétera. ¿Cómo es la posición dentro del gobierno? Empezamos primero por lo del rearme, ¿no? O sea, ¿qué posición crees que está teniendo o qué opinión te merece la posición que está teniendo el gobierno en cuanto al tema del gasto militar? Y en contraposición también con el tema del gasto social o el gasto ecológico. Claro, yo creo que lo que tenemos que entender es que vivimos un mundo en el que la escasez es un elemento central a la hora de pensar en las políticas que llevamos a cabo. Escasez directa, material, energética, ¿no? Y tendremos que decidir en qué lo invertimos, pero también al final, pues escasez en capacidad de inversión. No vamos a poder invertir en todo, ¿no? Pues por más que hayamos vivido unos años de exuberancia en la generación de dinero, esto no va a durar eternamente, ¿no? Sino más bien probablemente tenga un recorrido relativamente corto, ¿no? Así que ahí es donde tenemos que meter por las políticas del gobierno y enjuiciarlas desde esa perspectiva, porque no es cierto que vaya a haber dinero para todo, y no es cierto que esto no esté comprometiendo políticas sociales o políticas ambientales. Por supuesto que compromete políticas sociales y políticas ambientales, y una apuesta tan fuerte como la que se quiere plantear pues en el desarrollo militar, ¿no? Y en el desarrollo del belicismo va a repercutir necesariamente en lo que tiene que ver con sanidad, en lo que tiene que ver con educación, con regeneración ecosistémica, bueno, con un largo etcétera de elementos que son los que de verdad nos dan seguridad. No nos da seguridad el ejército. Lo que nos da seguridad es tener una buena salud, una buena educación o un medio ambiente limpio. Claro. Pero, y la posición, o sea, vemos como que está en un, bueno, iba a decir ambiguo, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha prometido subir el aumento hasta el 2% del PIB. De hecho, justamente en estos días se va a aprobar un crédito especial en gasto de defensa que ¿cómo le ha llamado? Gastos ineludibles, ¿no? O sea, como que se tenían que gastar sí o sí otros 2.000 y pico millones, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece
que partidos supuestamente de izquierdas no pongan casi ninguna pega a esta misión del rearme. Yo desde mi punto de vista es absolutamente incomprensible. Mm. O sea, no puedo comprender cómo a estas alturas pues no somos conscientes de lo que significa un proceso de rearme. No solamente de traer recursos para otras cosas mucho más necesarias para la población, o diría necesarias, porque el rearme realmente no es necesario para el proceso de la población. Repito, incluso aunque pienses en un enfrentamiento bélico, el nivel de armamentismo que hay en la Unión Europea es brutal. Somos el segundo ejército a nivel global que existe, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe pensar que esto tiene que crecer todavía más, ¿no? Incluso desde esa perspectiva, pues diría, no tiene sentido, ¿no? Pero claramente lo que necesitamos es una política en la que las relaciones humanas y las relaciones internacionales se articulen en base a la diplomacia, a la negociación, a las conversaciones, a una lógica totalmente distinta, una lógica, bueno, pues de la que venimos articulando y luchando, pues una parte muy importante de los movimientos emancipadores, y que no se puede entender que ahora de pronto la tiremos por la borda, ¿no? Total. Y que sea una especie de aquí vale todo, ¿no? Con tal, ¿no? De pues tener una industria militar, pues que de alguna manera se ponga un poquito más en forma, ¿no? O con tal de, bueno, pues jugar a este juego de superpotencias a nivel global, que la Unión Europea probablemente lo tiene perdido ya, ¿no? Ya. Me voy al otro verde, ¿no? Tú siempre también has sido bastante crítico, además ya has dicho bastantes cosas a lo largo de la entrevista sobre esto que le podemos llamar capitalismo verde, nuevos Green Deals, etcétera, ¿no? Esos despliegues de transición ecológica que están basados en grandes inversiones, sobre todo en desarrollo, en consumir, ¿no? Tú has dicho antes perfectamente que las energías renovables incluso no podían ser la base de este sistema capitalista, pero desde el gobierno, Comisión Europea, etcétera, parece que es hacia donde vamos, ¿no? Hacia grandes inversiones de transición ecológica, casi todas guiadas por las empresas privadas, aunque el público sea quien ponga el dinero mediante los PERTES o los fondos Next Generation, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves esta situación actualmente en el Estado español? Claro, digamos, las energías renovables en su formato industrial no pueden sustituir a los combustibles fósiles. Uh-huh. Esto es clarísimo en el sector del transporte, pero en realidad en otros, como la petroquímica o algunos más, pues también se ven serias limitaciones, no por los problemas técnicos, sino por sus características físico-químicas, estructurales, ¿no? Porque mientras el petróleo está en formato stock, yo lo puedo quemar cuando me dé la gana, lo que encontramos con la energía solar o la eólica es que es un formato flujo, y un formato flujo irregular. Pues hay veces que luce el sol y otras veces que no luce, hay veces que sopla el viento y otras veces que no sopla. Y esto para el capitalismo, que necesita producir constantemente, es un problema de primer orden, ¿no? Mientras las fuentes energéticas fósiles son muy concentradas, cuando yo quemo un litro de petróleo, saco un montón de energía, las renovables están muy dispersas. Llega mucha radiación solar sobre el planeta, pero como llega dispersa, tengo que poner un montón de paneles solares ocupando un montón de territorio para conseguir una cantidad apreciable de energía. Y esto es un gasto de recursos materiales, es una utilización del suelo y un conflicto actual entre los usos para la alimentación, para la biodiversidad y para la energía, lo cual plantea que las renovables, en su formato industrial, pues de forma, ya digo, intrínseca, no por la tecnología que utilicemos, no van a poder tener las características que tienen los fósiles. Pero una cosa es decir esto y otra cosa es decir que la alternativa que tendríamos ahí, ¿no?, pues una reducción en el consumo energético efectiva, ¿no?, o la apuesta por unas renovables realmente renovables, no sean todavía peores para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Claro. Así que de alguna manera la Unión Europea lo que hace es, bueno, apuesto por el mal menor, porque en realidad es lo que puedo hacer con los márgenes que yo tengo, ¿no? Pues apuesto por estas renovables industriales que me complementen a los combustibles fósiles, y cuanto más me los complementen, pues mejor, ¿no? Porque la otra opción es reduzco mi consumo material energético, que es una reducción de la actividad económica, y además me paso a fuentes energéticas que sean de verdad renovables, que es otro formato económico, no va a sostener ni el capitalismo globalizado ni de casualidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde hay que entender la apuesta del gobierno español, que está metido dentro de la apuesta más o menos general de la Unión Europea, por lo menos hasta hace bien poquito tiempo, ¿no? Bueno, pues por estas renovables industriales, a pesar de, bueno, pues de ser conscientes de estos límites, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos? Como realmente se puede permitir, pues a corto plazo tirar a la basura por las renovables industriales, pues dice, pues me meto a explotar a tope el petróleo, el carbón y el gas que tenga, y por lo menos pues me coloco en una posición competitiva en el tiempo que me duren. El tiempo que me duren, pero claro, esto tiene una caducidad. Esto tiene una caducidad, efectivamente, ¿no? No. De hecho,
Un indicador de que tiene una caducidad es que Estados Unidos lo que está sacando es ese gas a través de las técnicas de fracking, que en realidad es un gas que cuesta mucho más energéticamente y económicamente extraer. Si quedase el gas bueno, el que es fácil de sacar, ¿no? Claro. En el que no tengo que inyectar agua a altas presiones con un montón de materiales, estarían sacando este. Están sacando el otro con rentabilidades pues bastante apretaditas, ¿no? Por decirlo en el mejor de los casos, pues porque el otro se les está agotando, que incluso en Estados Unidos, que tiene todavía esa riqueza fósil, bueno, pues también se ven claramente esos síntomas de agotamiento. Yo creo que, no sé si me voy del tema, pero bueno, creo que no, ¿no? Porque o sea, creo que es una cuestión de batalla también cultural. Esto que tú has dicho, esta frase que cuando se te oye explicar con datos se ve tan claro, ¿no? Esto de que las energías renovables no pueden soportar el capitalismo o que no va a haber una sustitución, ¿no? Yo esto, algunos amigos hablándolo del tema, pongo el ejemplo que además te lo escuché a ti hace un montón de tiempo ya, ¿no? Lo de no podríamos sustituir todos los coches de combustión por coches eléctricos, ¿no? O sea, esa supuesta electrificación o ese avance, ese tótem del cambio de paradigma que es el coche eléctrico, ¿no? O que nos lo pintan como tal, es imposible. O sea, no podríamos sustituirlo por todos. Pero culturalmente, o sea, la gente ya está como muy tranquila. No, ahora va a ser todo electricidad. Claro, y esto no es cualquier cosa, porque todo lo que tiene que ver con el transporte es central en nuestro sistema. Uh-huh. Nuestro sistema es un sistema globalizado y por más que vayamos a esos capitalismos regionales, sigue necesitando de mucha movilidad, ¿no? Pues porque, bueno, pues con estos niveles de agotamiento vas a necesitar importar materiales y cadenas de producción globales y este just in time que hablábamos antes y demás, ¿no? Esto va a hacer falta, ¿no? Pero es que además nuestro sistema de vida es un sistema de vida urbano, en el que la mayoría de la población, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? en los lugares más enriquecidos, es fundamentalmente urbana. Y las ciudades no se articulan sin una movilidad masiva, una entrada diaria brutal de camiones con un montón de bienes y mercancías, claro. Igual que la globalización no se articula sin ese trasiego global. Claro. Así que o somos capaces de tener una alternativa a los combustibles fósiles o se nos viene abajo todo el entramado pues de capitalismo globalizado, ¿no? Que sea regional, y se nos viene abajo todo el entramado de cómo vivimos en ciudades. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que parece que no hay materiales suficientes en el planeta para electrificar el conjunto del parque móvil, porque lo que necesitamos es electrificar el conjunto del parque móvil. Lo que queremos es tener una alta movilidad, no una pequeña movilidad, una alta movilidad, claro. Aparte de otra serie de limitaciones. Y cuando pensamos en las otras dos alternativas que se ponen sobre la mesa, los agrocarburantes, cultivamos soja, maíz o lo que sea para convertirlo en un líquido combustible que metamos dentro de los tanques de nuestros coches. O cuando decimos lo del hidrógeno, ¿no? Como un vector energético, producimos hidrógeno a partir de energía solar y esto lo utilizamos pues, para que los coches y los camiones se muevan, ¿no? No voy a entrar ahora, o si quieres entramos, pero estas dos tienen también claramente unos límites, ¿no? Podremos tener un pequeño parque móvil pues, movido por agrocarburantes, podremos tener un pequeño parque móvil movido por hidrógeno, ¿no? Pero incluso aunque juntemos los tres, electricidad, hidrógeno y agrocarburantes, no nos llega ni de casualidad para lo que estamos moviendo en la actualidad, que además tiene que crecer, porque nuestro sistema todo tiene que crecer constantemente, ¿no? Estamos hablando de 1.400 millones de vehículos en el planeta, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Así que en esta parte de guerra cultural, como tú planteabas, ¿no? Pues de decir, no pasa nada porque claro. Si se nos agota el petróleo o lo dejamos por el cambio climático, tenemos soluciones, no es cierto. No es cierto, y cuando nos ponemos a hacer cuentas y nos ponemos a hacer números, no salen. Y esto lo que nos plantea es que lo que tenemos por delante son políticas radicalmente distintas de las que estamos teniendo ahora. ¿Por las buenas o por las otras? Vamos ahí, porque en el Río Arriba nos gusta hablar también de esas alternativas. Hemos pintado la fea fotografía del estado actual de la geopolítica y el tema de los recursos. ¿Por las buenas o por las malas? Acabas de decir. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos desde la ciudadanía para intentar avanzar hacia un mundo mejor o por lo menos mitigar las consecuencias de todo esto que acabamos de estar hablando hasta ahora? Pues yo diría que como que se abren dos grandes escenarios, ¿no? O dos grandes líneas de trabajo, para nada incompatibles, sino relacionadas una con la otra, ¿no? Una primera es que lo que estamos viviendo es... O sea, yo hay veces que pienso, ¿cómo sería, ¿no? el auge del periodo nazi, ¿no? Pues a principios del siglo XX en Europa, ¿no? ¿Cómo lo viviría la gente?
Y es que creo que estamos viviendo algo muy parecido, ¿no? Ujú. En el cual, pues, el despliegue pues, de las luchas antiecologistas, antifeministas, antisindicales, ¿no? Con un racismo rampante, una xenofobia brutal, ¿no? Esto es una escala claramente superior a lo que habíamos vivido anteriormente, porque no solamente son discursos, sino son políticas pues tan brutales como las deportaciones que estamos viendo en Estados Unidos o las que hace Meloni en Italia, ¿no? Pues hacia Albania, o más bien intenta, porque esto lo está haciendo con menos fortuna, afortunadamente, ¿no? Entonces, creo que hay una parte en la que la resistencia es absolutamente determinante, ¿no? Porque, bueno, el ejemplo probablemente más palmario es lo que está sucediendo pues, con la población palestina, con este genocidio brutal por parte de Israel, que por supuesto nuevamente tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Y con, bueno, pues con Estados Unidos ahí detrás de toda esta película. Bueno, pues claramente a esto tenemos que resistir y creo que hay una parte de nuestras opciones de trabajo, ¿no? Y de articulación que tienen que ver con esas resistencias internacionalistas, feministas, ecologistas, pacifistas y demás, ¿no? Pero creo que esto no puede venir en solitario, sino que tiene que venir de la mano y tenemos que echarle probablemente mucho más fuerza de lo que hemos hecho hasta ahora en la construcción de alternativas reales. Porque o somos capaces de satisfacer nuestras necesidades fuera del mercado, no digo totalmente, pero por lo menos crecientemente, o lo vamos a tener muy crudo. Porque en realidad, al final, todas las personas somos cómplices de que este sistema funcione. En la medida que hemos perdido nuestra autonomía económica, necesitamos comprar bienes y servicios. Los compramos en el mercado. Para comprarlo necesitamos dinero, porque si no tenemos dinero no los podemos comprar. Claro. Y para tener dinero, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos un empleo. Y cuando hemos encontrado el empleo, lo defendemos con uñas y dientes. Contra quienes de alguna manera pues son nuestra competencia, ¿no? Dentro de la empresa, pero también contra otras empresas. Intentamos que nuestra empresa vaya bien, porque en ello nos van las habichuelas y esto es algo como muy humano. Así que o rompemos esa dinámica y somos capaces de garantizar nuestra alimentación, nuestras formas de crianza, nuestra energía, nuestra movilidad. Ya digo, si no al 100%, por lo menos de forma creciente. ¿Cómo se sale del mercado en este mundo tan mercantilizado? Es que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que en realidad tenemos opciones sobre la mesa concretas y que se están articulando en nuestro territorio, ¿no? Cuando hablamos de comunidades energéticas, son comunidades no están totalmente desmercantilizadas, pero que hay una parte que sí que se han desmercantilizado, que son capaces de autoproducir parte de la energía que consumen. Cuando estamos hablando de viviendas en derecho de uso, estamos viendo que son viviendas que se han sacado del mercado, que están controladas por una comunidad y que esa comunidad no lo va a poder vender nunca, no la va a poder alquilar, no va a hacer, por lo tanto, un proceso especulativo y, bueno, pues de pronto, pues algo tan básico como la vivienda ha salido de ahí. Cuando estamos viendo huertos productivos, no de ocio, sino productivos, pues en los espacios urbanos o en las periferias urbanas, estamos viendo que hay gente que es capaz de, por lo menos una parte de su alimentación, autogestionarla. Todo esto pasa por la organización. Todo esto pasa porque nos tenemos que agrupar distintas personas, ¿no? Para esa satisfacción de necesidades, ¿no? Pero en realidad ya hay un montón de experiencias que están poniendo sobre la mesa realidades que nos dan más autonomía en nuestra vida y por lo tanto también mucha más capacidad de luchar, porque no tenemos pues esa espada de Damocles de decir, no, mira, es que como pierdas tu empleo te vas a ir a la mierda absoluta, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si pierdo mi empleo y he construido algo de autonomía, pues no me voy a la mierda absoluta y esto me permite pues hacer cosas que antes no podría hacer, ¿no? Claro. Hemos hablado mucho de crecimiento, de medidas de crecimiento, etcétera, pero no hemos hablado de crecimiento, ¿no? Tú, Luis, eres una de las voces, yo creo, más solventes dentro del país en temas de crecimiento. Creo que va muy en la línea, ¿no? Esto, salirse del mercado, de las lógicas del mercado, creo que va en la línea del decrecimiento, pero es verdad que vuelvo a insistir en la mismo, que a la gente le suena todavía un poco como a chino, le suena algo como muy complicado el vivir en una ciudad y salirse de las lógicas del mercado o avanzar también hacia una mejor sociedad consumiendo menos, ¿no? Porque hay una batalla cultural que nos han metido unos dogmas del consumismo, del capitalismo y del individualismo en la cabeza desde hace mucho tiempo y los tenemos bien metidos a fuego. ¿Crees también que estos nuevos escenarios mundiales, globales, vuelven a abrir la oportunidad del discurso del decrecimiento y de la necesidad de avanzar hacia unas sociedades que no se basen en el consumismo y en el capitalismo, en el crecimiento? Yo creo que claramente por dos razones fundamentales. La primera es, una de las patas fundamentales de las políticas o de las propuestas decrecentistas es, estamos chocando contra los límites ambientales y tenemos que meternos pues dentro de los márgenes de seguridad, ¿no? Y esto tiene que ver pues con esa reducción del consumo material y energético, con esta apuesta renovable, bueno, con
una economía pues, que sea circular, pero de verdad circular, que es una economía agraria, no una economía industrial, ¿no? Tiene que ver con todo este tipo de cosas que creo que conforme pasa el tiempo, de alguna manera se ven más lógicas. Algo que antes parecía como un anatema, ¿no? Y como una locura de algunas personas, bueno, esto ya no es así. Esto se ha abierto paso dentro del discurso público, pues porque la realidad de alguna manera las coloca sobre la mesa, ¿no? Y le da pues una carta pues de posibilidad y de realidad y además de deseabilidad a toda esta historia. Y hay otra parte de las políticas decrecentistas que no tiene que ver tanto con los límites ambientales, sino sobre cómo gestionamos los recursos disponibles, ¿no? Y qué políticas de reparto tenemos. Porque claro, en el siglo XX, que teníamos una economía que crecía y crecía, ¿no? Si te tocaba un porcentaje pequeño de la tarta, bueno, no es que estuviese bien, pero ni tan mal, porque por lo menos tu trozo cada vez era más grande. Claro. Tu porcentaje podía ser del 1%, ¿no? Pero como la tarta era más grande, el cacho de tarta era más grande. Claro. Pero en un escenario decrecentista, en el que la tarta se hace más chiquitita, si tu porcentaje es pequeño, tu trozo va a llegar a un momento en el que no te dé para cubrir tus necesidades. Claro. Así que de pronto todas estas políticas pues, de lucha por la justicia, por la redistribución, por la democracia o por la igualdad, pues tienen un papel muchísimo más relevante de lo que tenían en el siglo XX, y no es que en el siglo XX no lo tuviesen, ¿no? Y no tuviese su importancia, sino que ahora lo tienen mucho más. Y esto es un elemento central, ¿no? De las propuestas decrecentistas. Y esto creo que cada vez enlaza más con articulaciones sociales que se están plasmando. Y por ponerlo con un ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de la política de vivienda y que de hecho el movimiento por el tema de la vivienda está fuerte, ¿no? Y está con capacidad de respuesta, pues una de las cosas que se está poniendo pues, en el centro de las reclamaciones, tanto del sindicato de inquilinas como de la PA, ¿no? Es esto del derecho de uso. Y el derecho de uso tiene mucho que ver con este proceso de desmercantilización que comentaba anteriormente, ¿no? Y con plantear, no, la política de vivienda significa, sobre todo, si queremos tener un acceso universal, que salga del mercado, que no esté controlada por el mercado, y esto puede ser porque sea una política de vivienda pública de verdad, ¿no? Y con carácter de justicia, o bien porque sea una política de vivienda controlada por la ciudadanía, y ahí tiene que ver mucho todo el tema del derecho de uso, y sin que sean incompatibles las dos políticas, pues podemos jugar a las dos bazas a la vez, ¿no? Y de hecho yo creo pues, que el movimiento lo está haciendo a la vez, ¿no? A los dos elementos. Esta parte de derecho de uso que antes no existía, pues ahora encontramos pues, que cuando te juntas con asambleas de la PA o cuando te ves pues, con bloques en lucha del sindicato de inquilinas, pues es un elemento que atraviesa esos procesos de lucha y tiene que ver mucho con esta mirada de redistribución desde una perspectiva de construcción de autonomía y de salirnos pues, de esas lógicas mercantiles en las que tenemos todo que perder. Ya. Fíjate, justo ahora has tirado por el de la vivienda, pero estaba yo como pensando en el tema de la alimentación, ¿no? Que has hablado de los huertos y tal. Y me he acordado, perdóname que vuelvo un poquito a los temas anteriores, me he acordado que el otro día cuando Pedro Sánchez hace su rueda de prensa para explicar cuáles son las medidas que van a hacer en contra de los para contrarrestar los efectos de los aranceles de Trump, anuncia el paquete, luego dice voy a pedirle 3 cosas a la Unión Europea para que se acelere un marco, no sé qué, no sé cuánto, y acelerar el Mercosur, ¿no? O sea, como vemos como la soberanía alimentaria y la no dependencia o tal, al final se vuelve a entender como vamos a volver a abrir vías de consumo con vías de comercio con un tratado que ha sido criticado por las organizaciones de agricultores, etcétera, ¿no? Y además también hemos visto el viaje a China y Vietnam, donde Pedro Sánchez vuelve a decir también desde Vietnam vamos a abrir un tal. Entonces, el tema de la alimentación, que creo que es clave en el tema del decrecimiento, ¿cómo lo ves en este? Has hablado de la vivienda, pero te quería preguntar por de la alimentación porque creo que es como bastante pues clave, fíjate, ¿no? Voy a enlazar esos viajes porque creo que reflejan claramente un elemento alimentario central, ¿no? ¿Cuál es una de las principales exportaciones que tiene Mercosur hacia la Unión Europea? Pues soja. ¿No? ¿Y para qué utilizamos la soja en lugares como España? Para carne. Para carne, en concreto, para alimentación porcina, ¿no? Y la alimentación porcina se consume aquí, en parte sí, pero en una parte muy importante se exporta, mira tú por dónde, a China, ¿no? Vaya. Así que vemos claramente en estos viajes de Pedro Sánchez... Es la cadena, total. Esa cadena alimentaria, ¿no? A través de tratados de libre comercio
¿Que por qué responde, a qué responde en parte pues esa defensa de Pedro Sánchez de Mercosur? Pues a que está metido, ¿no? Pues una parte del interés empresarial español, ¿no? La industria agroalimentaria no es cualquier industria, es la principal industria española, es la más importante, ¿no? Pues por ejemplo, en número de empleos, ¿no? Que existen en el territorio. Así que bueno, pues tiene su sentido, ¿no? Pues que Pedro Sánchez haga este tipo de declaraciones, ¿no? Claro, a la vez es una industria que no solamente está dejando unos niveles de contaminación gigantescos en América Latina, sino que tenemos ahora mismo un problema de primer orden con las macrogranjas y por eso hay mucha respuesta y mucha articulación contra ellas en un montón de lugares del territorio, ¿no? En Cataluña, en Aragón y demás, ¿no? Y que por lo tanto, pues lo que estamos viendo es, este no es el modelo alimentario que necesitamos. Necesitamos un modelo alimentario en el que empecemos por tener un suelo fértil para poder tener una producción alimentaria que se adapte a las condiciones climáticas cada vez más complejas que tenemos, ¿no? Y esto pasa, pues no solamente por ese suelo fértil, sino también pasa, pues por remirarnos el tema del regadío. Necesitamos reducir de forma muy importante el regadío en nuestro territorio y avanzar a partir de ahí, pues hacia modelos agroecológicos que permiten tener soberanía alimentaria central. Pues si quieres tener pues unas vidas dignas, porque te permite tener un control de las semillas, un control de los fertilizantes, un control, bueno, en general del todo el proceso, ¿no? Y luego además, pues te permite tener una garantía, una seguridad alimentaria, que es otro elemento absolutamente central, ¿no? El poder, pues no depender de esas cadenas globales de producción y consumo, bueno, pues que ya veremos hasta cuándo pues se articulan de forma pues segura, ¿no? y indefendible como han sido hasta ahora, ¿no? Que parecía que nunca iban a fallar. Bueno, pues esto cada vez no está menos claro, ¿no? Ya. Voy a hacer de abogado del diablo para hacerte un par de preguntas sobre el tema de crecimiento, etcétera, ¿no? La primera, tanto como el tema del decrecimiento como el del consumo ético responsable, ¿no? E incluso dentro de la economía social y solidaria, para mucha gente está echada un poco elitista, ¿no? O sea, el decir hay que consumir menos o hay que consumir mejor, hay que consumir ecológico, etcétera, a veces está echado como que nos dejamos atrás a las rentas más bajas, ¿no? No sé cómo ves tú esta crítica, si es cierta, si es no, si es cierta, pero si según se haga de una manera u otra. Claro, yo por eso insistí antes, ¿no? Que el decrecimiento tiene como dos grandes líneas de propuesta. Una, la que tiene que ver con meternos dentro pues, de los límites ambientales, y otra que tiene que ver con que los suelos sociales pues, se cubran y se cubran universalmente, ¿no? Y esto tiene que ver con un proceso de reparto, ¿no? Y cuando casamos las dos cosas, pues el puzzle encaja. Y no lo voy a decir en abstracto, lo voy a decir en concreto, ¿no? Hay un proyecto que a mí me gusta mucho en el barrio de Buenos Aires, de Salamanca, que es pues, el barrio más empobrecido de la ciudad salmantina, ¿no? Que empezó siendo un comedor social ligado a la iglesia, bueno, que en principio podríamos decir poca capacidad de transformación. De ahí pasó a ser un proceso en el que las personas que eran usuarias, en mucho caso, pues gente de calles, convicta, bueno, gente muy maltratada por la vida, ¿no? Empezaron a gestionar el comedor. Esto ya era más interesante, ¿no? Ya no tenemos una relación, pues así como más caritativa, ¿no? Sino un poquito más de autogestión. El siguiente paso fue que se pusieron en contacto con gente de todo el espacio periurbano salmantino, pues de pueblos muy empobrecidos, de gente pues muy mayor, que tenía tierras y que estaban ahí perdidas, ¿no? Y empezaron a cultivar esas tierras para producir producto ecológico que diese servicio al propio comedor, y ahora están como en otra fase más en el que ya no dan solamente servicio al comedor, sino que han montado una empresa de catering que distribuye a otras personas vulnerabilizadas de la ciudad de Salamanca pues el alimento que necesitan desde una perspectiva agroecológica y justa. Y creo que este es el enfoque que tenemos que hacer. Necesitamos trabajar con esa población mucho más machacada, respondiendo a sus necesidades y respondiendo pues a las demandas pues de unas vidas dignas, ¿no? Y esto en algunos casos, o en muchos, va a pasar pues porque tienes que garantizar una alimentación, una energía, una serie de elementos, ¿no? Pero no lo puedes hacer pues dentro de unas lógicas mercantiles en las que tienes todas las de perder, sino que tienes que construirte otras lógicas, y en otras lógicas sí que tiene cabida lo eco, ¿no? Nuestro problema es que queremos hacer lo eco pues rentable dentro del mercado, y es que no es rentable dentro del mercado. Es otra lógica diferente, y por eso tenemos que pensar en cómo salir de los espacios mercantiles, que repito, no es un blanco o un negro, sino una escala de grises que podemos ir construyendo pues de forma paulatina y de forma colectiva.
La otra crítica, más que al decrecimiento, es a esa rama del decrecimiento que es el colapsismo, ¿no? O sea, que se puede representar por estas frases que tú has dicho de que es imposible que haya una sustitución de todas las energías, que no podemos vivir tal y que incluso, como bien dice el término, el actual sistema de consumo y de extracción de recursos nos va a llevar hacia un colapso, ¿no? Y la gente que defiende ese colapsismo no es que defienda que se vaya todo al garete sin más, sino que se defienden formas diferentes de mitigar y acostumbrarnos a ellos. Pero claro, la gente que viene del mundo del ecologismo, pero que no está en esa línea, siempre hace la crítica de que es desmovilizador, ¿no? O sea, de que hablar de que no hay una solución o de que no vamos a poder seguir viviendo de las mismas formas, desmoviliza a la gente. ¿Qué opinas sobre estas críticas o estas posiciones? Pues mira, justo esta semana nos presentaba un agente de la Universidad de Carlos III, un agente de psicología, un estudio que planteaba, pues, qué tipo de mensajes correlacionan mejor pues con la actuación proambiental, ¿no? Y con el funcionamiento de, bueno, pues de una articulación de movimiento, ¿no? Porque estaba muy pensado el estudio, ¿no? Con qué genera movimiento y qué genera transformación en las vidas personales, pero sobre todo en las vidas colectivas, ¿no? Y una de las conclusiones fuertes del estudio es: la esperanza no moviliza. No moviliza. Necesitamos tener como una base de esperanza, necesitamos tener un mínimo, ¿no? De decir, bueno, vamos a conseguir cambiar las cosas, pero a partir de ese mínimo cubierto, tener más esperanza en que esto se va a arreglar y que va a funcionar bien y demás, no genera movilización. Y esto no es una cosa que me estoy inventando yo, esto es lo que plantea este estudio, ¿no? Pues hecho por psicólogas, ¿no? Con una macroencuesta significativa a nivel español, ¿no? Y que plantean, bueno, que necesitamos un poquito de esperanza, repito, pero esto no va a pasar. Es más, que si ponemos mucha esperanza en que esto se va a arreglar, nos podemos pasar de rosca y entonces la gente dice, bueno, pues eso va a arreglar. Yeah. Pues ya está, me quedo sentado viendo Netflix, ¿no? Yeah. Que es mucho más cómodo, ¿no? Que articularme, moverme y otra serie de cosas. Y en cambio, lo que sí que genera mucha movilización es, por una parte, la agentividad, es decir, sentirte que eres agente de cambio, que eres capaz de transformar las cosas, y esto nos lleva otra vez a la construcción de alternativas, genera mucha agentividad, ¿no? Genera mucho cambio, mucha capacidad de cambio, la ira, el enfado, de alguna manera, el ponerte en el cabreo, ¿no? Y el enfado sería el tercero, la ira, ¿no? Y lo segundo es la preocupación. O sea, de alguna manera, el sentir que hay preocupación, ¿no? Que esto es grave, que tenemos que actuar, que de alguna manera estamos en una situación compleja, esto genera activación social, ¿no? Así que ante la crítica de que esto de plantear que la situación está complicada, que tenemos que actuar y que a partir de ahí tenemos que poner en marcha otras políticas totalmente distintas, no genera desmovilización, sino lo que plantean los estudios es que genera todo lo contrario, movilización, ¿no? Pero más allá de meternos en psicologizar pues, el cambio social, es que hay un elemento de base y es, si las cuentas no salen desde el punto de vista climático, ecosistémico, material o energético, tendremos que ponerlo sobre la mesa. Porque no es solamente una cuestión pues, de cómo hacemos los discursos, que hay que pensarlo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no sea relevante, que creo que es relevante, ¿no? Pero creo que más allá de pensar en cómo hacemos los discursos, tendremos que pensar en cuáles son las bases físicas, materiales de los cambios que podemos hacer. Y si las bases no dan las cuentas para poder hacer pues, un despliegue de renovables de forma universal, ¿no? Entonces es que lo que estamos hablando es de un despliegue de renovables articulado a través de privilegios. Y esta no es nuestra alternativa. Nuestra alternativa tiene que ver algo en el que las personas puedan vivir dignamente, todas las personas, no solamente algunas, ¿no? Y aquí, bueno, pues entiendo que hay una línea de quiebre, ¿no? Y de diferencia entre, bueno, pues distintas posturas del ecologismo. Claro. Quiero acabar ya haciéndote una pregunta que realmente es una pregunta doble. O sea, quiero que pienses un poquito en el futuro, vamos a pensar 10, 20 años, ¿no? ¿Hacia dónde crees que nos redirigimos si nada cambia? O sea, si estos movimientos geopolíticos, esta primera parte de la entrevista que hemos hecho, no cambia absolutamente nada. ¿Y hacia dónde podría ir, ¿no? Es la segunda parte de la pregunta, hacia dónde podríamos avanzar si pues tomáramos esas vías de la autoorganización, de salirnos de las lógicas del mercado, etcétera. Bueno, pues yo creo que si nada cambia, los escenarios que tenemos por delante pueden ser, o con la trayectoria mayoritaria que tenemos en la actualidad, es de guerras abiertas por el control de distintos espacios y distintos recursos, ¿no? A lo mejor, pues no una guerra totalmente descarnada, ¿no? Y de enfrentamiento directo entre las potencias, pero sí guerras en distintos lugares del planeta, pues mucho más abiertas y en las que, bueno, pues tengamos
un nivel de confrontación bastante grande, ¿no? Con estos capitalismos regionales cada vez más articulados, ¿no? Pues con espacios centrales y periféricos, ¿no? Que son subsidiarios, ¿no? Y a los cuales, pues de alguna manera hay procesos de explotación, y con una articulación de movimientos neofascistas desde lo ideológico, pero también desde las prácticas políticas, pues fuertes, que nos planteen sociedades pues muy desiguales, ¿no? Y con posiciones de privilegio y de poder, pues de hombres blancos, ricos, ¿no? Y que heterosexuales, que, bueno, pues que de alguna manera articulen esto. Pero esto, que podría parecer como el escenario inevitable con el que vamos a ir trabajando, ¿no? Y que bueno, pues que de alguna manera no tiene trabas por delante, yo creo que en realidad es un escenario que también es muy débil y muy frágil. Porque mantener un escenario abierto de confrontación por los recursos, ¿no? Significa gastar muchos recursos. Una guerra consume un montón de energía, consume un montón de materiales para controlar el territorio, y ahora mismo lo que hace falta es controlar el territorio para sacar los recursos de ahí. Claro. Hacen falta una inversión muy grande en personas, ¿no? Que tienen que ir allí, invadir ese lugar, y esto no va a ser inocuo. Y esto pues no va a poder ser sostenido tampoco en el tiempo, de manera que esta mirada, ¿no? Como más dura, ¿no? O más complicada, creo que tiene debilidades también fuertes en el escenario en el que nos movemos de límite de recursos. No estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, en el que nuestras características socioambientales han cambiado de forma importante. La otra gran línea, ¿no? Tendría que ver con somos capaces de ir construyendo autonomía energética, de cuidados, material, pues en lo que tiene que ver con la movilidad, bueno, con distintos aspectos, ¿no? La alimentación, por supuesto, ¿no? Y esto lo vamos haciendo pues a través de ir articulando pues comunidades y colectivos, ¿no? Que vayan haciéndolo, y que, bueno, seamos capaces también de que forzar al Estado pues para que catalice pues parte de estos procesos de transformación, ¿no? Entendiendo pues que ahora mismo no estamos en una posición de fuerza y de poder para poderlo hacer, pero que una de las cosas que estamos viendo en los últimos años es que esto cambia a una velocidad de vértigo. Claro. Y lo que ayer nos parecía imposible, de pronto se convierte en una realidad, ¿no? ¿Quién iba a decir pues que Trump en su segundo mandato iba a ir tan a saco como está yendo constantemente? Yo por lo menos no lo pensaba, ¿no? No, a mí me sorprende, ¿no? Sí. Este nivel, ¿no? Pero ¿quién nos dice que pues pasado mañana no le demos un giro a la historia? Porque creo que una de las características del momento histórico en el que nos encontramos es que está todo muy abierto, que es todo muy impredecible, y que pequeñas transformaciones, pequeños cambios, pequeñas articulaciones pueden generar pues unos vuelcos de la historia pues muy grandes. Así que ese segundo escenario, que a lo mejor podríamos compartir, que es menos probable que el primero, creo que tiene un porcentaje de probabilidad no despreciable, y que en realidad va a depender que lo articulemos pues de lo que hagamos o dejemos de hacer, así que mejor hacemos. Genial, pues Luis González Reyes, activista de Ecologistas en Acción, amigo de esta casa, trabajador y socio en Garúa, FUEM, y autor de libros como De Crecimiento, de Calcomo, que de aquí recomendamos. Muchísimas gracias, ha sido un placer, Luis. No, muchas gracias por la invitación, ha sido una charla súper agradable. Genial. Pues nada, amigos, amigas, aquí acaba este programa de Río Arriba. Recordaros que El Salto se financia gracias a los suscriptoras que apoyáis este proyecto, más de 10.000 personas que están suscritas, pero queremos seguir creciendo. Como habéis visto, estamos invirtiendo en vídeo, en audio, vamos a lanzar también una serie de podcasts en estos mismos días, también sobre alternativas, y necesitamos vuestro apoyo, o sea que si os podéis suscribir, genial. Si no, ya sabéis que también nos viene muy bien que ahora mismo le deis al me gusta ahí a YouTube, que le deis a compartir. Ya sabéis que nosotras siempre vamos a mantener todos nuestros contenidos en abierto, pero nos viene muy bien que nos ayudéis en redes sociales compartiendo todos nuestros contenidos, enviándole esta charla a algún amigo, alguna amiga, algún cuñado que no se lo crea, etcétera. O sea que nada, seguir apoyando El Salto. Muchísimas gracias. Yo soy Yago Álvarez Barba, el responsable de Economía en El Salto, y nos vemos en el siguiente Río Arriba. Río Arriba.